No sé ustedes, pero hasta yo ya me aburrí de ver esta skin de Mai todos los videos. Pero es que mi skin original la perdí. Fíjese. Y hola gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a un nuevo videito para el canal. En el video de hoy vamos a estar viendo de nuevo top 10 mejores add-ons para Minecraft Bedrock 1.21. Estos son los mejores 10 add-ons que han salido en esta semana. Es una recopilación bastante rápida. Recuerden que todos los add-ons van a tener una pequeña mini review, no ninguna guía. Las guías las pueden buscar aparte en YouTube. Así que bien, pues dicho esto, sin tanta cháchara, recuerden activar las funciones experimentales para que estos add-ons funcionen correctamente. Y si tienen algún problema o algún error, recuerden que lo pueden solucionar en mi Discord que tienen aquí abajo en la descripción. Dicho esto, pues ahora sí comencemos con estos mejores 10 add-ons para Minecraft Bedrock 1.21. Y muy bien, en el puesto número 1 les traigo el add-on llamado Gastronomic Perú Gourmet. Este complemento nos trae la rica gastronomía de nuestros amigos del Perú, gastronomía peruana, a Minecraft Bedrock. Vamos a poder cocinar y disfrutar de prácticamente todos los platos tradicionales, ya sea como el ceviche, la causa limeña y otros deliciosos manjares peruanos que vamos a poder estar crafteando y consiguiendo en nuestro Minecraft. Y si ustedes son de Perú, por favor comenten cuál es su comida favorita del Perú. Y si ustedes han ido a Perú, pues también comenten cuál es su comida favorita. Bien, dicho esto, vamos a ver rápidamente este complemento. Primero que nada, toda la comida se va a poder estar crafteando en modo survival. Por aquí tengo algunos crafteos, no tengo todos, pero prácticamente ustedes van a poder craftear. Creo que en la página del creador están todos los crafteos para poder hacer toda la comida peruana. Pero prácticamente acá hay un crafteo rapidísimo como el pollo a la brasa, que sería un pollo, tendríamos carbón y un horno. Tendríamos el chocotón que se hace con un panetón y la chauza de mariscos se hace con chaufa y un bacalao cocido. Y bien, también vamos a poder estar encontrando a estos peruanitos que van a estar llegando a nuestras casas, a nuestros domicilios. Y prácticamente con ellos vamos a poder estar intercambiando la nueva comida. Obviamente vamos a necesitar esmeralda para poder intercambiar. Y prácticamente pues abriendo la interfaz del intercambio como el Minecraft típico normalmente, pues aquí vamos a encontrar todos los tipos de comida que estará agregando a este complemento. Como jalea, tequeños, adobo, tiradito de pescado, seco de carne y chaquiapi. La verdad es que hay muchas comidas que ni siquiera yo conozco y eso que tengo amigos ahí. Prácticamente van a poder estar intercambiando toda la comida, como ustedes pueden estar viendo, pero también van a poder estar crafteándola, ¿vale? O sea, van a poder hacer el crafteo de la comida y si no quieren craftear, pues también pueden conseguirlo intercambiando cositas. Y prácticamente, pues eso sería el complemento, estaría agregando toda la gastronomía, que prácticamente va a hacer que, pues, tengas gastronomía peruana, si quieres tener gastronomía peruana. Y también si ustedes no quieren tener pues la típica comida de Minecraft, pues pueden agregar esta y no va a haber ningún tipo de problema. Así que bien, dicho esto, pasemos con el segundo complemento. Y muy bien, en el segundo puesto les traigo el addon llamado Mythological Craft Addon. Con este increíble complemento vamos a poder sumergirnos en un mundo lleno de mitología, ya que este addon introduce criaturas mitológicas como dragones, grifos, minotauros y otros montonales más de mobs mitológicos que no solamente vamos a estar enfrentando, ya que si no también vamos a poder estar domando algunos y consiguiendo loot de estos, haciendo que nuestra experiencia sea mucho más épica y mágica en ese aspecto. Este complemento estaría agregando un montón de mobs, estaría agregando unos cuantos bloques que tenía por aquí, que ya lo rompí por accidente, pero tendríamos todos estos bloques de aquí. También tendríamos todas estas nuevas armaduras, que es una armadura de cocodrilo, una armadura de oso, una armadura de lo que sea eso, una armadura de guerrero, una armadura de como minotauro. También tenemos una armadura de dragón, que como pueden ver tiene la cabeza del dragón por aquí arribita. Obviamente son armaduras que vamos a poder estar consiguiendo después de derrotar a los bosses o a los nuevos enemigos. Esos nuevos enemigos vamos a poder estar encontrándolos o generando en estructuras que van a estar encontrando en nuestro Minecraft Vanilla. Como pueden ver, aquí teníamos un portal abandonado típico, pero también tendríamos aquí cerquita una nueva estructura que sería para poder pelear o para poder conseguir loot nuevo de este nuevo addon. Como pueden ver, aquí no sé qué hice, al parecer invoqué algo. Espero que no haya invocado algo porque, mira, generaron pollos. Por aquí no hay ningún boss, pero prácticamente vamos a poder estar encontrando estas nuevas estructuras que prácticamente nos van a estar dando el nuevo loot, las nuevas herramientas que vamos a poder estar encontrando derrotando a estos jefes. Como pueden ver, aquí que tenemos
unos pequeños señores en caballo. Como ustedes pueden estar viendo, tienen su espadota, tiene ahí barba y todo. Son unos personas caballos minotauros. Y luego también tenemos por acá otras estructuras que a ver si no me deja entrar. Voy a tener que entrar yo por mi cuenta. Por aquí, como pueden ver, hay nuevas estructuras que van a estar teniendo bastante loot diferente y random por todo nuestro mundo. Como ustedes pueden estar viendo, ahí está un corazón Mimic Heart. Aquí tenemos un corazón Mimic que creo que es para craftear a un cofre mímico. También teníamos nuevos bosses que vamos a poder estar generando en modo creativo o encontrando en modo supervivencia. Y esos nuevos bosses los tendría por el apartado de mobs por aquí y serían desde el apartado de aquí. Todos estos son nuevos mobs que vamos a poder estar encontrando con este complemento. Tendríamos desde tortugas gigantes, desde goblins, desde rock golems, tendríamos gigantes, tendríamos acá la muerte y tendríamos muchos mobs más, perdón. Tendríamos por acá, como pueden ver, a la tortuga gigante, que prácticamente como su nombre lo dice es una tortuga gigante, la cual pues vamos a poder estar montando y tener como mascota. También tendríamos por acá el Swamp Drumbin, que sería este mob en el que tenemos armadura prácticamente, y prácticamente si lo matan, pues yo creo que le suelta la armadura. También tendríamos por acá el Goblin. Como pueden ver, es un duendecito chiquitito. También tenemos por acá el Rock Golem, que este sería un boss. Como pueden ver, tiene barra de vida y todo por el estilo. También tenemos por acá un gigante, que como ustedes pueden estar viendo, pues prácticamente es un gigante con un solo ojo. Ah, no, sí tiene ojo. Tiene barba y todo. Vale, esto, pensé que era un cíclope, pero no, es un gigante normal. También tenemos por acá a la muerte, que si la matamos, nos estaría soltando su guadaña, ¿vale? Si aguantamos a la muerte, nos da su guadaña y tenemos por ahí una herramienta bastante cheta. Tenemos por acá la medusa, que también va a estar dando su cabeza si muere. Estaríamos por acá el minotauro, que también, como pueden ver, ahí estaría el minotauro como un boss, al igual que la medusa, que también es un boss. Y tendríamos un Ice Sprit. Y bueno, tendríamos un montonal de mobs más, como dragones y otros mobs que vamos a poder estar encontrando. Como pueden ver, acá hay un dragón de fuego, que prácticamente ese sería el dragoncito de fuego que va a estar generando por todo nuestro mundo. La verdad es un increíble addon para toda la gente que quiera tener un poco más de mitología en su servidor, en sus mundos. Prácticamente recuerden que este complemento lo van a poder estar activando con fusiones experimentales. Recuerden activarlas para que funcione correctamente este complemento. Y prácticamente, como pueden ver, mira, la cabeza de Medusa congela y los hace piedra a cualquiera que se me ponga en el camino. Yo quiero venir acá a transformar a este Minotauro y ¡pum! Lo transformo en piedra. Este addon la verdad me recuerda muchísimo a un addon que está en mi serie de Mundo BK 2. Si ustedes quieren ver también esa serie, recuerden que tienen el link aquí abajo en la descripción. Mi segundo nombre es Soy la Polla en Minecraft. Mi tercer nombre es Hazlo. Y mi cuarto nombre es Yo Puedo. Nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos. Tomamos carrera. Y lo hacemos porque somos Jesucristo. Y próximamente va a haber más videos o directos acerca de la serie para que entiendan un poco más de los complementos o los mods de los que son inspirados de Minecraft Bedrock. Para que sepan un poco más de los mods de los que se inspiran los de Minecraft Bedrock a los de Minecraft Java. Así que bien, pues ahí prepárense para más capítulos de la serie. Dicho eso, pues pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 3 les traigo el complemento llamado Flappy Goose Blocky Pets Addon. Este increíble complemento estaría añadiendo adorables mascotas a todo nuestro mundo de Minecraft Bedrock. Va a haber diferentes mascotas con un diseño diferente que prácticamente va a ser como un bloque que se adapta perfectamente a biomas de Minecraft y no solamente van a ser compañeros lindos, sino que también nos van a estar ayudando en nuestras aventuras protegiéndonos de los mobs. Prácticamente estos nuevos mobs los vamos a poder estar encontrando por todo nuestro mundo. Y prácticamente vamos a poder estar encontrando de diferentes diseños, ya sea de tierra, ya sea de piedra u otros diseños, ¿vale? Vamos a poder encontrarlos en modo supervivencia, pero también como yo estoy en creativo, pues puedo generarlos completamente en creativo. Y serían estos de aquí, que serían 7 en total los Flappy Goose Blocky Pets. Teníamos por acá uno que sería como un pastel, otro que sería de hielo, otro que sería de cherry, otro que sería de tierra, otro que sería de piedra, otro que sería de nerita y otro que sería de len. Esos son los diseños de algunos Blocky Petties que vamos a poder estar encontrando. Y estos se van a poder domesticar con pan, si no me parece mal, con pan se pueden domesticar. Y prácticamente nos van a estar protegiendo. Mira, aquí le damos pancito, pancito, pancito. Aquí ya es nuestro. Pancito, pancito, ya es nuestro. Pancito, pancito. Ey, ey, por favor. Ahí está, ahí está. Con pancito
vamos a poder domesticar a estos mobs. Y ahora simplemente nos van a estar protegiendo si en este caso nos encontramos en modo supervivencia y nos quieren atacar mobs. Por ejemplo, yo pongo acá muchos zombies y como pueden ver vienen directamente a protegerme estos bloquecitos de diferentes diseños. Así que sí, aparte de ser unas buenas mascotas para nuestras casas, también nos van a estar protegiendo y defendiendo en nuestro mundo. Así que bien, dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 4 les traigo el lado llamado Glowy Armor o algo así por el estilo, que prácticamente sería armadura de piedra luminosa. Prácticamente con este complemento vamos a necesitar mucha piedra luminosa prácticamente, porque prácticamente, mucho prácticamente, ¿no? Prácticamente, porque prácticamente. Pero bueno, el caso es que vamos a tener que utilizar mucho polvo de piedra luminosa para poder crear armadura. Si no me parece, creo que es así o es con bloques. Creo que es con bloques, con lo que vamos a poder estar haciendo armadura. Como ustedes pueden estar viendo, con la piedra luminosa, un bloque que no se usa demasiado en Minecraft Vanilla, vamos a poder estar haciendo una armadura completamente de piedra luminosa e herramientas. Como pueden estar viendo, que yo tengo todo el kit de herramientas por aquí. Y prácticamente este kit de herramientas y de armadura nos va a estar funcionando para ser como si fuéramos un Dynamic Light, ya que como pueden ver, cada una de estas cosas ilumina. Como pueden ver, pues es completamente cada uno el bloque luminoso, ya que nos estaría iluminando. Como pueden ver, con tan solo tener la armadura puesta, voy a ir iluminando por todo el mundo sin ningún tipo de problema. La verdad es una armadura bastante útil para las cuevas y prácticamente aquí no vamos a gastar ni una vez más antorchas, ya que vamos a poder estar iluminando con la armadura y las herramientas. Así que bien, la verdad un complemento bastante sencillo, pero muy útil. Dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 5 les traigo el complemento llamado 3 Life Hardcore. Este complemento, como su nombre lo dice, nos está agregando 3 vidas en modo Hardcore. Este complemento prácticamente va a llevar nuestra experiencia survival al siguiente nivel, ya que con este addon pues solamente vamos a tener 3 vidas para completar toda nuestra aventura. Así que sí, prácticamente va a ser un desafío para todos los jugadores que buscan pues probar sus habilidades o que quieran simplemente ver si son lo suficientemente pros para poder ganar. Como pueden ver, en las vidas que tenemos normalmente tendríamos ahora al lado que dice Life y hay 3 corazones como dorados. Prácticamente esto sería lo del addon, que sería 3 vidas. La verdad es que ustedes ya saben cómo funciona esto, prácticamente es un hardcore. Si ustedes se mueren, voy a hacer lo mismo, barra kill, pues muero. Vale, ahí morí, me da regeneración otra vez. Y ahora como pueden ver, en donde dice Life solo tengo 2 corazones y están en color verde. Y si vuelvo a morir, aparece un corazón y aparece la vida en rojo. Y ya después, pues si me muero, ya no voy a poder regenerar más en mi mundo. La verdad, un complemento bastante bueno para los tryhards y los no tryhards que quieran probar algo nuevo. Dicho esto, pues pasemos con el siguiente complemento. Es un barra kill. Ya no puedes revivir, tienes 0 vidas. Y prácticamente ya no puedes jugar más en tu mundo. Es un se acabó, fin para siempre y no puedes hacer nada más para restaurarlo. Y muy bien, en el puesto número 6 les traigo el complemento llamado Warmen Timing o Adiestra al Warden, que prácticamente este complemento, como su nombre lo dice, nos estaría permitiendo poder adiestrar al Warden. Así es, vamos a poder tener como mascota, como si fuese nuestro mismísimo perro, a un Warden. Prácticamente vamos a poder estar encontrando estas estructuras que van a estar por aquí, en la que van a ver obviamente mobs. Va a estar aquí un poco peligrosín poder entrar. Como pueden ustedes estar viendo, hay oscuridad total y hay generadores, pero también va a haber un cofre. Dentro de este cofre está algo que nos interesa muchísimo y serían barras de skull, pero aquí en este cofre no hay. Mira, acá nos tocó bloques de skull, pero prácticamente lo que tenemos que encontrar son barras de skull, que serían estas que están aquí abajo, estas de aquí, skull fragments. Estos son los que vamos a necesitar para poder hacer otras cositas como esta amistad de crafteo y hacer manzana, hacer rábano y hacer zanahoria de Warden, además de la llave.
Así que sí, primero que nada tenemos que buscar estas estructuras que están por aquí para poder encontrar el cofre, que sería este. Y mira, aquí tendríamos la mesita de crafteo que justamente le estoy diciendo que vamos a necesitar, que también se puede encontrar en cofres. Y también necesitamos estas cositas que son los fragmentos de Skull. Bien, ahora con esto vamos a hacer algo muy útil, que sería para poder craftear las manzanas y esas cositas de aquí. Ahora, para poder domesticar al Warden, vamos a tener que encontrar primero uno. Como pueden ver, aquí tenemos a un Warden. Y ahora es el momento de domesticarlo. ¿Cómo lo hacemos? Así. Así se hace. Simplemente se acercan al Warden y usan esta llave, Dev Dominic Key. Y con esto estarían domesticando al Warden. Así de sencillo. No es tan complicado. Solo tienen que craftear esta llave, que el crafteo lo tienen en la página del creador o en la mesa de crafteo vanilla. Simplemente encuentran el crafteo. Y bien, bueno, no es la mesa de crafteo vanilla, perdón, me equivoco. Es la nueva mesa de crafteo, que sería esta, la Abyssal Bench. Y con eso craftean la llave. Se la dan al Warden y lo tienen totalmente domesticado. Ahora, si abren su inventario, como pueden ver, vemos que tenemos inventario de cofre. Ya que sí, nuestro Warden va a tener un cofrecito para poder llevar las cositas que nosotros queramos. Y obviamente vamos a poder darle de comer a nuestro Warden si se hace daño con estas manzanas o estos rábanos, al igual que podemos comerlo nosotros. Así que bien, pues dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. La verdad, este complemento me parece un poco divertido. Mira cómo te sigue el Warden. Mira como perrito, como perrito. Mira, mira, mira. Mira cómo nos sigue, mira cómo nos sigue. No sé cómo lo hace porque es ciego, pero lo hace. Así que bien, dicho esto, pasamos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 7 les traigo el complemento llamado Flower Lamps. Prácticamente este complemento nos estaría agregando lámparas de flores decorativas únicamente, que vamos a poder estar crafteando en modo supervivencia sin ningún tipo de problema. Y prácticamente, como pueden ustedes estar viendo, tendríamos por aquí las flores lámpara de decoración que vamos a poder estar crafteando con este complemento. Obviamente, si yo hago de noche, como pueden ver, las lámparas no iluminan prácticamente nada, pero si yo le doy un cliccito, como pueden ver, hago que la lámpara prenda y que ilumine. Y prácticamente esto sería todo el complemento, que son lámparas decorativas que iluminarían nuestra casa, nuestra base o lo que estemos haciendo. Un complemento, la verdad, que bastante sencillo, pero muy bueno para la gente que le gusta decorar. De hecho, esto pasemos con el siguiente complemento. Y bien, en el siguiente puesto, en el puesto número 8, les traigo el complemento llamado Boom Crops, que sería un complemento de agricultura para agregar nueva comida, nuevas semillas y otras cositas extra. Prácticamente esto sería otro complemento de comida aparte del de gastronomía peruana, ya que este complemento estaría agregando completamente nuevas semillas, como lo sería la semilla de maíz, la semilla de espárragos, la semilla de fruta de dragón, de uva, de lúpulo, de pimiento, de piña, de lombarda, de ruibardo, de hierba, de tomatera, de fresa, de nabo y de calabacín. Esas serían las semillas que vamos a poder estar encontrando por todo nuestro mundo, como serían estas flores que están por aquí atrás. Esta flor de acá atrás también sería una flor nueva y tendríamos prácticamente las nuevas semillas por ahí por todo nuestro mundo. Con esas nuevas semillas vamos a poder estar encontrando. Con estas nuevas semillas vamos a poder estar crafteando prácticamente la nueva comida. Como pueden ustedes estar viendo, vamos a poder estar haciendo desde levadura, vamos a poder estar haciendo miel, vamos a poder estar haciendo palomitas de maíz, vamos a estar haciendo palomitas, vamos a hacer palomitas, vamos a poder hacer un frutero, vamos a poder hacer un saco de café, levadura, uvas fermentadas, guiso, pastel de pollo, un cubo con saliva. Por aquí tendríamos más comida como el nabo cocido, el maíz cocido y la zanahoria cocida. Tendríamos una taza para poder ponernos el café, un grifo de savia y tendríamos un montonal de cositas como lo sería aquí. Como ustedes pueden estar viendo, tendríamos cereza, granos de café, los espárragos, las uvas, tendríamos melocotón, naranja, pera. Vamos a poder estar encontrando un montonal de frutos con los que vamos a poder estar haciendo. Obviamente cosas para tomar.
sin ningún tipo de problema. Así que si ustedes quieren expandir un poco más su agricultura y sus comidas, pues este complemento Boom Crops Addon es el indicado para ustedes. Así que bien, ya dicho esto, pasemos con los últimos dos complementos. Pero les vuelvo a recordar que mi serie Mundo BK2 tiene un montonal de mods en Minecraft Java que se parecen un montonal a los addons que estoy mostrando en este video. Así que si ustedes quieren ver la serie o les interesa, pues recuerden que tienen el link aquí abajo en la descripción. Y muy bien, para speedrunear ya este video, en el puesto número 9 les traigo el complemento llamado Zombies Infected. Este complemento estará agregando estas nuevas cositas que prácticamente sería para poder infectar y llenar de zombies todo nuestro mundo. Prácticamente son zombies como tipo The Last of Us, que son como parásitos. Y prácticamente, pues nosotros, como pueden estar viendo, vamos a poder generar estas cositas que se llaman infiltradores, que son los que van a estar haciendo a estos nuevos zombies, que serían como gusanitos que salen del piso, como ustedes pueden estar viendo. De hecho, miren, aquí generó uno de estos nuevos zombies, un zombie parásito que va a estar generando por todo nuestro mundo. Lo que más me gusta de este addon es que va a ir generando progresivamente, no que algunos addons de zombies apenas te metes el día 1 y ya hay 10.000 millones de zombies, sino que este addon va poco a poco empezando a generar algunos zombies, algunos parásitos, y prácticamente el mundo empieza a echarse a perder poco a poco. Como ustedes pueden estar viendo que tenemos un zombie que parece un chasqueador, como pueden ver tiene como todo el parásito en la cabeza, y prácticamente pues va a estar generando aquí la manada de zombies como ustedes pueden estar viendo. También teníamos por acá las esporas que van a hacer que se infecten aún más todo nuestro mundo, y prácticamente este complemento es lo que hace, que genera a un montón de zombies parásitos que van a estar comiendo y devorando todo a su paso en nuestro mundo de Minecraft Bedrock. Y bien, ya por último tendríamos en el puesto número 10, tendríamos al señor amigo cofre. Este señor amigo cofre, que sería este de aquí, Crazy Chest, va a ser un pequeñito cofre que nos va a estar ayudando en nuestras aventuras. Prácticamente este cofrecito pequeñito va a estar generando, bueno, vamos a poder estarlo crafteando en primer lugar, que en la página del creador tienen el crafteo de este cofre. Y bien, prácticamente generando este cofre va a ser nuestro amigo, que nos va a estar acompañando en nuestras aventuras. Y prácticamente va a ser bastante útil para las personas que van a las cuevas. Y bueno, prácticamente esto va a ser como una mochila, ya que como el cofre nos va a estar siguiendo a la cueva, pues vamos a poder abrir su sistema de cofre y guardar absolutamente todo lo que podamos para poder salir de la cueva con lo más que podamos. Prácticamente vamos a poder generar más de un cofre, que prácticamente como ustedes pueden estar viendo generamos un montón y prácticamente nos va a estar dando todo el loot que encontremos en nuestras cuevas. Como pueden ver, el crafteo es bastante sencillo, creo que se hace con 4 diamantes. Sí, con 4 diamantes se hace así, esto así, así y así. El crafteo creo que es algo así, la verdad no tengo idea, pero creo que el crafteo es así. Y con eso podríamos craftear pues los Crazy Chests para que nos acompañen en nuestras aventuras. Pero tengan cuidado que como pueden ver, si lo ponen con el addon de zombies, todos los cofres van a estar muriendo por estos zombies. Recuerden comentar su comida favorita gastronómica de Perú. Y pues dicho eso, yo me despido. Recuerden ver Mundo BK2, mi serie de Minecraft Java. Y dicho eso, pues nos vemos en un siguiente videito o en un directo, que estoy haciendo directos últimamente muy seguido jugando con ustedes. Así que bien, pues dicho eso, yo me despido y nos vemos en el próximo video.